Mi nombre es Juan Nebot y soy personal investigador en el grupo de investigación Salud, Sex, Unisex, SIDA de aquí de la Universidad Jaume I, y ahora estamos llevando a cabo un estudio sobre diversidad afectivo-sexual en el ámbito nacional y también estudiamos o abordamos los diferentes factores protectores o de riesgo que pueden estar asociados para tener una adecuada salud mental. Empezó porque vimos que sí que existían estudios en el ámbito nacional que abordaban un poco las diferentes orientaciones sexuales, pero desde nuestro punto de vista no llegaban ni a una muestra elevada ni tampoco estudiaban en toda la amplitud de lo que sería la diversidad. Por ejemplo, se dejaban de lado otras orientaciones sexuales que están apareciendo ahora en la actualidad, de pansexual, demisexual, asexual, y también otras dimensiones dentro de la propia orientación sexual, como podrían ser diferenciar entre atracción sexual, atracción romántica, conducta sexual, fantasías. Por una parte, la identidad de género sería el sentimiento o la identidad que tenemos de pertenecer al género que se nos ha asignado en el momento que hemos nacido. Después, la orientación sexual sería hacia el objeto o la persona que nosotros dirigimos nuestro deseo sexual, nuestra conducta sexual, nuestra atracción. Por otra parte, la expresión de género sería el cómo nos comportamos, los roles que se nos atribuyen y también la forma de expresarnos, de comportarnos. Y por último, el sexo biológico sería digamos, el sexo que se nos ha asignado en el momento de nacer. En la niñez lo que nos encontraríamos sería más falta de apoyo de la familia, porque digamos, los niños, cuando se les dice que un compañero es trans o es homosexual, lo suelen aceptar muy bien porque aún no tienen prejuicios, no han adquirido esos prejuicios. En la etapa de la adolescencia sí que nos encontraríamos más discriminación, porque empiezan muchas dudas y en los institutos donde mayor bullying se encuentra. Luego, cuando empiezan la universidad o empiezan a formarse un poco, maduran también mentalmente, esta discriminación también se reduce un poco. Y entonces en esta época ya nos encontraríamos con el hecho de salir del armario, afrontar pues la realidad que tú estás viviendo y comunicarla a tu alrededor. Y en la etapa de la tercera edad ya nos encontraríamos con un poco como volver al armario. La educación sexual que se da ahora en las escuelas suele ser heteronormativa, se centra en coito vaginal. Entonces, una forma de tratar la diversidad y de hacer ver que existen otras realidades sería, por ejemplo, hablar de otras conductas sexuales, de otras orientaciones. Esto nos sirve para que la gente se dé cuenta de que existen otras realidades, pero también para que si una persona se está sintiendo que no es diferente a lo heterosexual, pueda verse reflejada y ver que existe algo que va acorde con esa persona. Desde nuestro punto de vista, creemos que lo fundamental es educar en las etapas de la infancia, ir a las escuelas y trabajar desde bien pequeñitos los posibles prejuicios que puedan aparecer.